Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar donde usted me esté mirando o me esté viendo, mis hermanos. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Bien, mis hermanos, pero no vamos a dilatar mucho. Solamente quería hacer una pequeña observación de unos enemigos que me han dicho que por qué, bueno, yo no me voy a quitar esto porque primero esta cruz significa mi amor hacia la religión cristiana, hacia Cristo. No está Cristo aquí porque ya Cristo fue bajado a la cruz. No hay por qué volverlo a crucificar. Si lo estamos crucificando con nuestros más actos todos los días. Este pequeño es un significado de que cuando suena es el llamado a los ángeles y a mis espíritus, a la protección y a mi cuidado de toda hora mala y demoníaca que me aceche. Y anillos son adornos, por favor. No tomen en cuenta, estos son adornos. Que yo me pongo en las manos porque me gusta traer los anillos, porque me lo he comprado y han sido esto. No significa relación, adorno y adorno. Y si pudiera, lo hacía. Pero ese es el significado de mi esfuerzo trabajando y que me gusta andar bien. Me gusta andar bien. Pero no es para pasarle por así arriba a nadie, ni metérselo por la cara a nadie, ni humillar a nadie. Para que me entiendan, es que me gusta hacer así. Es el fruto de que trabajo duro, es el fruto que se ve de mi esfuerzo. ¿Ok? Bien, no vamos a dilatar más. Bien, mi querido hermano, disculpen que me aleje un poco el micrófono. Hoy les traigo un tema que se llama el costo y el gasto de una guerra. ¿Y por qué el costo y el gasto de una guerra? Bien, mi queridos hermanos, es a veces difícil y lo he tratado de, cuando hablemos del costo y cuando hablemos del gasto de una guerra, tenemos que tener en cuenta que esto define si usted está ganando o usted está perdiendo. Y esto define muchas cosas que ahora vamos a explicarles de manera rápida porque sería hacer una directa o un podcast muy largo y esto un poco que aburriría. Ahora, ¿por qué le digo esto? Cuando el costo es insostenible y el gasto es inútil, el poder desespera. Y eso es lo que le está pasando hoy al gobierno de Estados Unidos de Donald J. Trump. Bien, hemos hecho, los que están acompañándome y asesorándome, hemos hecho un trabajo duro, hemos tenido que buscar información aún más allá y siempre analizando antes de traer la información, llegando a una conclusión, pero que sea real y verídica y objetiva. Bien, mi hermano, el costo se refiere a lo que tiene que entregar para lograr un objetivo específico. Cuando usted va a hacer una casa, usted lo primero que tiene que saber cuál es el costo, el cual al final le resume en un gasto. Porque eso es lo que significa el costo. Ahora, en esta guerra, el costo es el precio de fabricación de un misil Patriot o un misil Arrow que puede superar hasta de 3 a 4 millones. Y aquí le estoy poniendo yo a usted un ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos de la guerra. Es muy difícil, mi queridos hermanos, que usted vaya a analizar una guerra sin primero analizar a qué costo usted va a participar en esta guerra. Hace unas semanas atrás renunció el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el cual expresó, y cito, que era una guerra innecesaria, ya que Irán no representaba, disculpe, ningún peligro para los Estados Unidos de América. Pero cuando usted escucha a un secretario de defensa renunciar porque no está de acuerdo, como la mayoría del círculo político que está rodeando a Donald Trump y hablo de hasta militares, hoy no están de acuerdo con esta guerra. Ya que esta guerra está llevando un costo y un gasto hacia los Estados Unidos, pero a la vez está produciendo un daño colateral
a la humanidad. Y hablamos de humanidad al mundo. Porque esta guerra, si usted analiza, mi querido hermano, hoy está subiendo los precios del petróleo, que ya el barril hoy está a $120. Está subiendo los precios de los alimentos. Es decir, que se ha disparado la economía más. Los precios son muy altos, pero también está produciendo daños. Y cuando analizamos esto, mis queridos hermanos, perdónenme que trate de resumir de una forma rápida, porque el tiempo no nos alcanza. Yo estaba analizando, fíjese usted, que cuando hablemos de costo, el costo es la entrega para lograr algo. Es el conflicto actual contra Irán. Es Irán lanzando drones que cuestan miles de dólares y lanzando misiles hipersónicos. Estos drones cuestan alrededor, son muy baratos, son alrededor de 2.500 y cuyos misiles tampoco llega a la cantidad de millones, también se queda por abajo. Pero entonces cuando usted tiene que analizar que para parar estos drones y estos misiles, usted tiene que utilizar misiles Patriot y Aron que están dentro, escuche, cada uno vale 4 millones de dólares y el otro 3 millones. Cuando usted analiza, cuando usted es una persona sensata y inteligente, usted analiza y dice, caramba, Irán lanza un dron y ellos para parar ese dron que cuesta $2.500 están utilizando de 3 y 4 millones. ¿Quién pierde? Pero si usted analiza que el lanzamiento de 3 y 4 millones no logra el objetivo, es pérdida. Porque tiene que utilizar más misiles y estos son pérdidas. Pero cuando usted se da cuenta que este sistema, este escudo antimisil que tiene creado Israel, no ha hecho nada y los misiles le llegan constantemente y destruyen a la capital de Israel, Tel Aviv, y a otras ciudades, como ya han destruido centrales nucleares, etc. Porque vamos a situarnos en espacio y tiempo. ¿Quiénes provocaron esta guerra? ¿Y por qué vino esta guerra? Porque Israel no estaba de acuerdo que Irán estuviera armándose ante un posible ataque de Israel. Israel no tenía toda la información y con el temor de hoy de Irán de estar armándose y preparándose ante una guerra, Israel, que estaba sentado junto al gobierno de Estados Unidos, el gobierno sionista de Israel y la República Islámica de Irán, traiciona esta conversación e inicia un ataque el 28 de febrero al edificio de la Dirección de Defensa de la República Islámica, donde sabía Israel que se encontraba el ayatolá. Este ataque produce la muerte de un líder religioso del ayatolá Jomeini, de su esposa, de su nieta, que es una infante de 24 meses, de su nuera, la actual esposa del líder actual religioso, el hijo de Jomeini, llamado apellido también Jomeini, que es el actual ayatolá, del yerno, de funcionarios del gobierno y funcionarios de la Guardia Revolucionaria de Irán. Este hecho vino acompañado también de un ataque también sorpresivo de Estados Unidos con 2 Tomahawks. Uno que se lanza contra una escuela a las afueras de Irán, que produce, y voy a rectificar porque ahora se está hablando de 170, ya no de 179, 170 niñas, en total 198 víctimas de estos que trabajaban en la escuela. Irán había advertido y había prometido. Aquí está lo que muchos no han querido entender ni comprender. Irán advirtió y prometió que si era atacado, que si se causaba la muerte del líder o de su ayatolá y de su pueblo, ellos iban a responder con todo lo que tenían. Escuchen, alertó y prometió. Aquí viene el nombre, promesa verdadera.
Te lo prometí y lo cumplí. Promesa verdadera ante la furia épica de Estados Unidos, que es como se llamó la operación de los Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos y los políticos y los científicos y estos que evalúan la guerra se han dado cuenta que esta guerra está llevando a un costo y un gasto militar excesivo y no se ha podido parar a Irán. Porque Irán ha atacado buques, ha atacado naves aéreas, ha atacado sistema antimisil, ha atacado bases militares, radares militares y ha cerrado el estrecho de Hormuz. Y ha atacado buques mercantes. Entonces, cuando usted analiza, porque esos son lo que yo, junto a mi compañero, o mi compañero junto conmigo, que son más preparados que yo, han llegado con noticias que será informaciones que han tenido, y si hemos hecho entre todos, porque no estoy afuera de esto, hemos hecho un gran análisis y le hemos traído esta noticia. Bien, decíamos que el costo es el precio de fabricación de un misil, pero cuando usted habla de costo, fíjese mi querido hermano, vamos aquí a hablar claro porque tenemos que hablar desde un punto de vista, vamos a decir, informativo. Vamos a decir que el costo es lo que entrega para lograr algo. En el conflicto actual, como estábamos hablando, el costo sube contra el costo de lo que está utilizando Irán. Pero la definición de gasto, hablemos de gasto, el gasto es el dinero del pueblo que sale y nunca regresa. Estamos hablando de lo que da el contribuyente al gasto de los Estados Unidos. Decimos los bills, decimos las taxas y decimos lo que impuestos. Este es el dinero del contribuyente que da para los gastos. Pero esto sale y no regresa. Y esto se ve en el aumento de la inflación, en el aumento de una política que no tiene ningún tipo de resultado, pero también podemos decir algo. Hoy, este gasto es el dinero que podía utilizar Estados Unidos en educación, en salud y en alimentos, porque bajarían los precios. Pero hoy han subido estos precios. Hoy ha subido el precio del combustible y el precio de los alimentos. Y esto le va a llevar a subirle los impuestos a los estadounidenses para poder contribuir a balancear estos gastos. No, por favor, no olvidemos esta parte. Es muy importante, y lo digo así, analizar, como hemos hecho un análisis, para que usted entienda. Aquí hicimos un análisis de qué estamos hablando cuando le estamos hablando de costos y gastos. Que ya le decía que acá la guerra, el gasto se mide por porcentaje en el Producto Interno Bruto, y cuando Estados Unidos envía paquetes de ayuda a Israel, ya también está produciendo un gasto. Ese dinero es un gasto del contribuyente estadounidense, como le decía, que ya no verá más ni en salud, ni en educación, ni en alimentos. La evaluación política es que el gasto se evalúa por su rentabilidad política. Si el gobierno de Donald Trump y de Israel gasta miles de millones y no logra la victoria rápida, ese gasto se convierte en una pérdida política. Ese gasto lleva a una derrota en las elecciones de Estados Unidos de medio término. Aquí lo voy a dejar para el final, pero ya estamos escuchando. Este gasto influiría en la derrota que llevaría abrumadoramente el Partido Republicano ante la victoria de los demócratas. Pero esto lo voy a dejar para el final. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque esto voy a dar una explicación un poco más seria y que tú vas a entender. Hemos hecho una evaluación de las guerras últimas, anteriores, y una de las guerras que más ha causado un síndrome dentro de los estadounidenses, que se llama la guerra de Vietnam. Por lo tanto, hemos comparado esta guerra en 3 semanas con la guerra de Irán de Irak, en el 2003, con la guerra
de Afganistán en el 2001 y con la guerra de Vietnam. Para que tengan en conocimiento de qué estamos hablando, mis queridos hermanos, esta guerra de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno sionista de Israel a Estados Unidos, le ha provocado una pérdida de 27.000 millones de dólares hasta el 22 de marzo. Ahora, comparando esta guerra con las 3 semanas que se efectuó de la guerra de Irak en el 2003, la guerra de Irak en el 2003 estuvo entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares. Escucha, entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares aproximadamente. Pero esta lleva 3 semanas y lleva un gasto mayor que la guerra que hubo en el Golfo de Irak. Si le restas, hay 20.000 millones de más. Ya por tanto, es una pérdida. Pero si comparas las 3 semanas de la guerra de Afganistán, Estados Unidos solamente gastó en las 3 semanas en bombas y soldados la cantidad de 3.000 millones de dólares. Cuando lo tiras contra los 27.000 que llevan estas 3 semanas, te das cuenta que hay 24.000 millones de dólares más. Entonces te estás dando cuenta que de esta guerra está saliéndole más cara y no ha logrado el objetivo. Producto a que Irán ha perdido menos, aún bombardeándose, aún no se ha bombardeado ni se ha lanzado misiles a Estados Unidos. Pero analicemos. Si vamos a analizar solo fíjate, solo el día del ataque, Estados Unidos gastó 779.000 millones de dólares. Solo el primer día de ataque. Digo, 779 millones de dólares, me equivoqué. Solo el primer día de ataque. Oye, ¿tú sabes cuánto es 779 millones para desarrollar aquí en Cuba y para comprar combustible? No había apagón, no había carencia de medicamentos, no había carencia de alimentos. Y mira cómo juega Estados Unidos con el presupuesto que viene del contribuyente, entrando en una guerra que no le pertenecía, solo por complacer a Israel. ¿Me estás escuchando? Y ya hablo de esto ¿por qué? Porque desgraciadamente lo que representa todo en el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Ahora, te quiero decir algo de análisis que hemos hecho. En estos momentos te dije que hay un círculo político cercano a Trump que no está de acuerdo con la forma en que Trump ha desarrollado este año la política. Tampoco está de acuerdo con la forma que Trump llevó el problema de los emigrantes. Y tampoco está de acuerdo con la guerra en la que Trump se ha involucrado, que está llevando a gastos excesivos a los Estados Unidos sin lograr el objetivo. ¿Me están escuchando? Por favor, me gustaría que alguien me apuntara esto para que sepa de qué estamos hablando. Pero detrás de esto hay algo. El círculo de militares tampoco están de acuerdo ni con la política que está llevando Trump, ni con lo que está pasando con los emigrantes, porque no han querido intervenir, ni tampoco están de acuerdo con esta guerra ni ir a la guerra. Fíjate, te hablé del círculo político y te hablé del círculo militar. Hay un mal estado de opinión y hay un malestar. Pero detrás de esto, también hay un malestar político, discúlpeme, del partido que representa a Donald Trump, que son el Partido Republicano. Vamos a hablar de informaciones que hemos obtenido a través de terceros y que estas personas tienen, producto a que estudian, tienen acceso a informaciones de otros países que le van llegando poco a poco y de los cuales nos hemos alimentado.
Hemos hecho un análisis profundo. Según los cálculos y según las informaciones que han llegado, el Partido Republicano se ha quejado y le ha hecho saber a Trump no estar de acuerdo cómo está llevando su política. Trump está ignorando estas opiniones y este malestar. Se ha estado hablando tras bambalinas de una operación de falsa bandera. Y aquí viene nuestra tesis. Esta operación de falsa bandera es realizar un falso ataque a los Estados Unidos o provocar un ataque a los Estados Unidos. ¿Qué va a lograr con esto? Primer objetivo, que el artículo 5 de la OTAN dice que cuando se ataca a un miembro de la OTAN o se produce pérdida de una figura política, la OTAN está en obligación de entrar a la guerra. Los países de la OTAN están en la obligación de entrar a la guerra. Escuchen, por favor, anoten, estoy dándole un dato exacto. Segundo, ante la caída de confianza, ante el malestar de la ciudadanía estadounidense y ante la caída de la confianza de los militares y políticos importantes del lobby estadounidense, se está tratando de crear cómo sacar a Trump del gobierno. Muy cuidadosamente, mis hermanos. Es posible que Estados Unidos lance un ataque mortífero hacia Irán, tratando de crear un conflicto para que Irán lance misiles hacia Estados Unidos, dando la ubicación donde están Narquito Espuma, Peter Hearst y Donald Trump. Esto podía traer la muerte de estos políticos. En especial, lo que quieren es que desaparezca Trump. A Peter Hearst no lo quieren los militares, porque en primera no es un militar, es un político, es un alcohólico, es una gente sin experiencia ninguna militar y no significa nada para los militares ni para la defensa de los Estados Unidos. Es ya algo atravesado que le está produciendo pérdida y está choteando, escúchame, está choteando a los Estados Unidos y al ejército estadounidense. Lo está poniendo en crisis. Yo hoy no te voy a traer todos los gastos que te voy a traer mañana de todas las pérdidas una por una que ha tenido Estados Unidos en los lanzamientos de misiles contra radares, contra los buques, las pérdidas de aviones, las pérdidas de bases militares, a embajadas y la pérdida también de soldados, para que la conozcas. Pero hoy no nos da tiempo. Esto puede traer, mis hermanos, que al salir Trump del juego por un lanzamiento de un misil y Peter pues traiga como conseguido, igual que Marco Espuma Rubio, que otro político acceda al gobierno de Estados Unidos, que tiene que ser un republicano, y que entonces el Partido Republicano más las fuerzas, el ejército de Estados Unidos buscarían una salida diplomática con Irán para tratar de evitar esta guerra, los gastos que ya son excesivos, porque ahora viene la segunda parte. Quieren lanzar un misil nuclear, pero en el día de ayer, tanto Rusia como China y también Corea han declarado que si mueren sus científicos que tienen allí, provocarían de que estos países lanzarían hacia Estados Unidos misiles nucleares, los cuales llegarían en minutos. No es lo mismo el lanzamiento de Irán, escúchenme bien, que ya entrar en la guerra estas tres potencias. Hoy,
en un análisis bien efectivo y bien objetivo. La OTAN no tiene respuesta para estos 4 países. En primera, la OTAN no tiene misiles hipersónicos. Rusia ha demostrado a la OTAN tener como el Oresnich y el Kinzhal, que no han sido detenidos y con cabezas nucleares la jugada es diferente. Llegarían más rápido que lo que ellos pueden lanzar. Pero hoy Rusia tiene un sistema S-500 que le para a cualquiera de los misiles. China también ha desarrollado un sistema y Corea también. Entonces, aquí la jugada no es como muchos interpretan. Quien están en desventaja en estos momentos es la OTAN y Estados Unidos. Pero de prolongarse esta guerra, mis queridos hermanos, casi desaparecería la infraestructura de Israel como ha desaparecido la infraestructura en Palestina. Sería el aumento de muertos porque ya Irán ha golpeado lugares de desarrollo nucleares de Israel con exactitud, pero ya ha lanzado misiles hacia la isla de Diego García, que está aún más allá, y ha sido efectivo el ataque. Entonces ya no estamos hablando de solamente, estamos cerrando el techo de Hormuz para los Estados Unidos, para Israel, para estos países que están involucrados en la guerra. Irán ha golpeado bases militares en los países del Medio Oriente y ha sido efectiva. Entonces, mis queridos hermanos, si tú te das cuenta de lo que estamos hablando, a Estados Unidos no le conviene extender ni esta guerra ni que haya un conflicto nuclear con otras potencias. Por lo tanto, la salida, como mismo se hizo con Kennedy. Y Kennedy fue al revés. Fue que se opuso al desarrollo nuclear de Israel y el desarrollo armamentístico de Estados Unidos cuando trató de llegar a un acuerdo con la Unión Soviética. Fíjate, fue un estorbo y se lo quitaron. El Mossad y la CIA. Y ahora aquí, el estorbo es Donald Trump, porque se han dado cuenta que esto es un loco, que es un psicópata, que no le interesa nada, solo su propio beneficio. Y el único beneficio que tiene este psicópata es no ir preso ni ir destituido. Pero ahora viene algo que tú desconocías. Si existe esta guerra de lanzar un misil y el Irak ataca a Estados Unidos, se decretaría el estado de guerra. ¿Estás escuchando? Se decreta el estado de guerra contra la nación de Irán, islámica de Irán, pero a su vez se aplaza las elecciones de medio término, que es uno de los objetivos que trae esta acción o esta planificación de una falsa bandera. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo estadounidense y algunos movimientos políticos están en contra de la política del Partido Republicano que ha llevado Donald J. Trump hacia el pueblo estadounidense y hacia los emigrantes y más involucrándose en esta guerra. Si hoy hubiera unas elecciones de medio término, fuera abrumadora. Los demócratas ganarían la Cámara Alta y la Cámara Baja. Ganarían el Congreso y el Senado. Y eso es una pérdida moral para el Partido Republicano, que se vería amarrado de pies y manos ante una demoledora triunfo demócrata. ¿Estás escuchando? Y para terminar, porque ya estamos en el final, esto traería que si ellos llegan a un arreglo, que si paran la guerra, ¿quién se salvaría y quién quedaría como que ganó y triunfó y llegó a un acuerdo de paz? Serían los demócratas. Entonces vendrían las elecciones donde había que ver entonces, porque ya recuperaría la vergüenza y el poder los demócratas. Esto era todo, mis queridos hermanos. No, mañana lo vamos a explicar un poquito más. Yo lo traía aquí en la tabla y hemos hecho algo, pero esto es una explicación muy larga. Pero espero que hayan entendido lo que hemos querido transmitir, qué significa el gasto y qué significa el costo de esta guerra para Estados Unidos.
y también para el mundo. Gracias a todos, Dios me los bendiga, espero que les haya gustado, pero esto era lo que le traíamos y esto es lo que queríamos llevarle a ustedes. Le vamos a ir explicando más, le vamos a ir dando más datos para que entienda el estudio que se está haciendo, que ya es más serio lo que vamos a traer a partir de este canal. A todos gracias, Dios me lo bendiga mucho, pero vuelvo a decir, unidos viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.